también de ayudita. Bien, comenzamos y hoy vamos a centrarnos específicamente en algo que ya vimos, que fue nuestro puntapié de inicio. Sin embargo, es una ley que, como ustedes ven, está todavía muy en boga. Al ser 21.000, sabemos que es una ley reciente y vamos a profundizar mucho más para estar más preparados todavía con la ley 21.545 que establece esta ley. Establece la promoción de la inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista en el ámbito social, de la salud y la educación. Entonces, aquí tenemos nuestro primer apunte de profundización. Primero, el número de la ley no lo podemos olvidar, 21.545. Y cuando nos pregunten cuál es la ley 21.545, de inmediato nosotros respondemos a que establece la promoción de la inclusión. Es decir, se encarga de favorecer espacios participativos en cuanto a la intención integral de todos sus derechos. Es decir, las personas TEA, bajo la normativa de esta ley, debiesen ser resguardados en el ámbito social, en salud y en educación, justamente por tener este tipo de trastorno bajo esta ley. Esto no significa de que las personas que tengan esta condición no van a ser sujetos de otras leyes, ¿ya? Esto es una ley que los acoge y los resguarda en forma integral en todos estos aspectos, pero también hay otras en que si existe que sean sujetos de derecho, entonces sí pueden ser. No hay ningún problema con que una ley se cruce con otras si estas o ambas garantizan que se cumplan los deberes del Estado. Ahora, distinto es cuando se cruzan dos leyes que dicen una cosa y la otra, la otra, ahí claramente es otro tema. Pero en tema de igualdad de derechos o sujetos de derechos, existen varias leyes que albergan a los sujetos y no hay problema en eso. Este material es un material complementario, eso se me olvidó decir. Este material usted no lo va a encontrar en el PDF. Por lo tanto, este material no se pregunta en la prueba. Se pregunta o va a aparecer en la prueba porque aparece alusión o aparece haciendo alusión en el contenido del PDF. Solo que usted ahora va a tener un conocimiento más acabado de aquello que vimos más rápidamente en forma anterior o en los espacios anteriores, ¿ya? Yo voy a compartir este material con ustedes, por supuesto. Recuerden que es un material que va a servir para profundizar, para tener respuestas más elaboradas y mejores o saber la génesis del por qué frente a algún tipo de respuesta, ¿ya? Esto, como insisto, lo voy a compartir en la página para que ustedes lo puedan descargar, pero recuerden que no directamente no se pregunta en la prueba, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo entonces de esta ley? ¿Cuál ley? La 21.545, repitámosla siempre, asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades. Entonces, específicamente aquí no se quiere que se sea permisivo con los niños TEA y que se les deje hacer todo lo que quieran, y muchos de estos mitos urbanos que trascienden en torno a la condición. Solo se trata de igualar, perdón, las oportunidades y resguardar que los niños, pese a las diferencias que tengan, puedan ser incluidos. Tanto los niños como las niñas, las personas adultas que tengan este trastorno del espectro autista. Y cualquier forma de discriminación también se debe eliminar, ¿cierto? Porque transgrede esta normativa o esta ley que acabamos de mencionar. Y por tanto, además, promueve que se aborde en forma integral que todas estas personas, ya sea en el ámbito de la salud, en el ámbito social o en el ámbito educacional,
tengan esta igualdad de oportunidades y además con esto tomamos una responsabilidad social, que es concientizar a la sociedad de esta temática, porque claramente no toda la gente está instruida, sabe de esta condición y no siempre se trata de la manera más rigurosa o en la manera en que se debe. Vamos a determinar entonces que una persona con trastorno del espectro autista es porque o se da porque presenta una diferencia o una diversidad en el neurodesarrollo típico. Entonces son personas atípicas, por decirlo de alguna manera, que se manifiesta o nos podemos dar cuenta de ciertas señales, pero en general no tiene que ver tanto, como ya hemos dicho, con el desarrollo cognitivo, sino que donde se presenta la mayor dificultad significativa al iniciar o al mantener o al vincular la interacción y la comunicación social, interactuar con otros entornos, con otra persona, es donde se da la mayor cantidad de dificultades. Por lo tanto, nuestro especial énfasis social tiene que ver justamente en hacer que estos estudiantes puedan estar en distintos entornos y que sus conductas puedan permitir también que se adapte de la mejor manera posible, ya que al enfrentarse a entornos socialmente desafiantes, los estudiantes, los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos pueden presentar alguna manifestación de desregulación al no sentirse compensados. Esto se produce básicamente porque hay una multiplicidad de sensaciones y percepciones. Recordemos que la diferencia significativa se da en cómo se percibe el mundo, cómo se perciben los estímulos. Entonces, lo que cobra fuerza es la respuesta que se tiene a ese estímulo. Entonces vamos a tener niños que frente a una situación van a reaccionar de una manera totalmente distinta a la que estamos acostumbrados, justamente porque es un desarrollo atípico. Además, van a presentar evidencia en ciertas conductas o intereses más bien restrictivos o repetitivos. Recordar que hemos señalado que la mayoría de estos niños o estas niñas, sobre todo en edades más iniciales, tienden a repetir algunas conductas o tienen a restringirse en algunas situaciones porque tienen que seguir determinados patrones. La zona de confort, el repetir la rutina, a los niños con trastorno del espectro autista les ayuda mucho, justamente porque eso les genera seguridad. El trastorno del espectro autista o TEA debe ser diagnosticado por un equipo de salud multidisciplinario porque justamente TEA no es un sinónimo de discapacidad, sino una condición del neurodesarrollo que debe contar con un diagnóstico y este diagnóstico, mientras más temprano se dé, claro, puede generar también mayores avances en el acompañamiento que se haga de esta persona que se somete a este acompañamiento, idealmente lo más integral posible. ¿Para qué? Para que pueda ser acompañado a nivel familiar, a nivel social, a nivel educativo, a nivel ocupacional. Y esta persona de verdad pueda tributar a la sociedad y pueda contribuir como un ciudadano común y correcto. Algunos principios fundamentales de esta ley, o por qué no decirlos todos, tienen que ver con el trato digno. Por supuesto, la inclusión es el eje fundamental y el trato digno va de la mano con esta solicitud. Autonomía progresiva, ya también lo conversamos en clases anteriores, tiene que ver con el poder ir avanzando también en en este mismo espectro. La perspectiva de género, la intersectorialidad, participación y diálogo social, neurodiversidad, detención temprana y seguimiento continuo. Todos estos entonces son los principios fundamentales que se organizan o se organizaron en un principio para que esta ley tomara forma. Los deberes del Estado también los señalamos y hoy los sintetizamos. Asegurar el desarrollo personal, la vida independiente, la autonomía y la igualdad de oportunidades
de las personas con TEA. Asegurar a las personas con TEA el pleno goce y ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad con los demás. Adoptar las medidas necesarias para prevenir y sancionar la violencia, el abuso y la discriminación en contra de las personas con TEA. Asegurar la inclusión social y educativa de las personas con TEA con el objeto de disminuir y eliminar las barreras para el aprendizaje, la participación y la socialización, impulsando las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de ello. ¿A través de qué organismo del Estado entonces garantizamos esta atención integral? A través del Ministerio de Salud, a través del Ministerio de Educación, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. 4 ministerios que trabajan uniendo criterios y articulando la información y la generación de sujetos de derecho. La atención de salud, justamente resguardada por el Ministerio de Salud, tiene la obligación, el deber de diagnosticar tempranamente, en forma oportuna, interdisciplinaria, sin discriminación de edad y desde una perspectiva interseccional. Esto quiere decir entonces, tal como lo hemos dicho, de que las atenciones de salud también responden a esta solicitud de la integralidad e implica que diferentes especialistas de la salud van a estar abordando la problemática de así necesitarse, ¿cierto? Para que efectivamente esta persona pueda mostrar grados de avance. Tamizaje o detección de señales de alerta de trastorno del espectro autista. Este es un llamado de atención para todos nosotros porque todos justamente estamos en la obligación, de alguna manera, de poder detectar las señales de alerta que este trastorno va generando, sobre todo en edad escolar. Esto implica hacer un catastro cada cierto tiempo y poder visualizar cuántas personas están bajo esta condición o con señales de alerta. Atención pertinente a las necesidades de las personas con TEA desde la perspectiva de los derechos humanos y de la normativa vigente. Esto no quiere decir de que ninguna situación está por sobre el ejercicio de los derechos humanos fundamentales y que todo tiene que estar resguardado bajo el amparo de la ley. Debe existir en todos los establecimientos educacionales, por tanto, en todas las comunidades educativas, un protocolo de derivación. Esto quiere decir que si hay una sospecha TEA desde los establecimientos educacionales, tiene que existir un protocolo que luego indique cuáles son los pasos a seguir y los especialistas que deben guiar el acompañamiento de un niño o niña o adolescente o joven que transite bajo esta condición. Durante el año 2023 se evaluó la incorporación al GES de prestaciones de salud asociadas también con el TEA. Esto amplía un poco más la atención, ¿cierto? Al menos en la atención primaria, en lo urgente. Y las personas con TEA, cualquiera sea su edad, que sean hospitalizados o necesiten prestaciones, ya sea de carácter ambulatoria o de algún otro tipo de tratamiento, tienen derecho a ser acompañadas por sus familiares, tanto cuidadores como cuidadoras, padres o madres, o alguna persona significativa para la adecuada atención de salud. Nadie podría negarle entonces que em, exista este tipo de acompañamiento, justamente como medida de precaución. El segundo ministerio que dijimos que regula, ¿cierto? Esta, este resguardo, porque las personas con condición o en condición TEA puedan recibir todas las atenciones que necesitan, es el Ministerio de Educación. Y bajo esta perspectiva, respecto de los deberes del Ministerio de Educación que se regulan bajo esta ley 21.545, ayuda a profundizar los compromisos y los deberes que ya estaban plasmados en una ley anterior a la 21.545, que era la ley de inclusión. Recuerden que dijimos que en inclusión había leyes que
van proporcionando garantías desde antes. Y esto pasa también con la ley de inclusión. Esta ya existía. Esta ley viene a profundizar bajo esta condición que es mucho más específica. Nos dice también que el sistema educativo debe realizar adecuaciones curriculares para que eh, la materia, por decirlo así, los contenidos que se están viendo en clase puedan ser entendidos por todas las personas independientes de su condición. Esto quiere decir entonces que para que las comunidades sean inclusivas de verdad, tendría que diversificarse la forma en que se expone el contenido, pero también la forma en que se evalúa el contenido. Y esto, en términos de clase, significa adecuación curricular. Es decir, vamos a adaptar la clase, vamos a adaptar las pruebas, vamos a adaptar los instrumentos para que todas las personas que están dentro de esta sala de clases tengan la misma posibilidad de entender. No puedo solo preparar una clase para aquellos que me entienden. ¿Y qué sucede con el resto? Entonces, en ese resto al cual está resguardando esta ley, dice que se debe poner especial atención a este tipo de necesidades que no son solo desde el trastorno del espectro autista, pueden ser otro tipo de necesidades educativas especiales que necesiten también en una escuela común y corriente adaptaciones curriculares. De acuerdo al mandato con esta ley, ya sabemos que deben articularse los ministerios. Los principales son el ámbito educacional con el Ministerio de la Salud o de Salud. El Ministerio de Educación, por su parte, tiene que disponer acciones que sean formativas, no castigadoras, formativas para trabajadores de la educación, todos los trabajadores de la educación, independiente del nivel, de la modalidad, para que existan oportunidades de capacitarse respecto de este tema. Nadie nace sabiendo, por lo tanto, responsabilidad de los sostenedores, de quienes imparten la educación o sostienen los colegios como representantes legales, tener que generar espacios de capacitación justamente para que todas las personas que trabajen en el colegio estén capacitadas para tratar a un estudiante con esta condición o a una familia que vive esta situación o como responsabilidad profesional. Con esto entonces, todos los reglamentos internos de los colegios también se tienen que actualizar y garantizar que en estos reglamentos internos, en estos deberes, en estos derechos, en las sanciones también estén considerados los estudiantes con TEA. Hablamos sobre lo que es la desregulación emocional y conductual, que también la podemos simplificar bajo la sigla DEC. En este caso, entendemos una desregulación emocional como una reacción motriz, o sea, del cuerpo, pero también puede ser emocional frente a una situación específica, en donde, por la intensidad de la situación o del estímulo, este niño o esta niña no comprende lo que está sucediéndole, no logra además expresar sus sentimientos o la sensación que le está produciendo este estímulo y presenta dificultad para gestionar este proceso del qué estoy sintiendo, es decir, la autorregulación y volver a un estado, por supuesto, de calma que permita la incorporación de nuevos aprendizajes. Entonces, la autorregulación es un tema hoy en día en los colegios porque implica, ¿cierto?, de que el observador, el profesor, el asistente de la educación o quien esté a cargo debe idealmente poder anticipar las respuestas a la desregulación. Es decir, que la desregulación idealmente no ocurra, sino que la podamos prevenir con algunos elementos visuales o con algunas rutinas que tengan que ver con justamente poder trabajar en el control. Entonces, si un estudiante se desborda en llanto o tiene algún otro tipo
de reacción, probablemente entonces tenga dificultades para autorregularse y este estado de descontrol, lo llamaremos de esta manera e implica también tomar conciencia de cuál va a ser el procedimiento para poder regular este descontrol. Y eso es tarea del colegio. ¿Cuáles son las, los reglamentos que tienen que estar actualizados? Que tienen que decir, mira, si hay un niño TEA que agrede a alguien, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el conducto? Si está desregulado o si no está desregulado. Paso a paso, los reglamentos tienen que resguardar y velar por la seguridad tanto de los niños como también de los funcionarios, docentes y asistentes de la educación que trabajen dentro del colegio. Recordemos que, bueno, es sabido a nivel nacional todas las situaciones que por desregulación o por otras situaciones han terminado, por ejemplo, en agresiones ¿Te parece? para funcionarios de la educación. Esto no es, em, ¿Qué estaba? Ah, porque está la Giliguatán, o más Iguatán. hay un micrófono abierto, les pido por favor resguardar aquello porque, como les decía, yo pierdo la visibilidad de todos. ¿Ya? Bien, entonces nuestra tarea básicamente es prevenir la desregulación emocional y conductual o saber afrontarla de una o de la mejor manera posible o de una manera correcta. Pero para ello también hay que ver cuáles son los factores que pueden desencadenar esa desregulación, ya que no siempre van a responder solo a una descripción de la condición. Es decir, no vamos a decir, este niño es TEA, por lo tanto le va a pasar todo esto. También responde a características personales o a una condición muy específica de ese estudiante. Entonces, no todos los estudiantes TEA van a responder y ser de la misma manera. Van a compartir patrones, sí, pero no necesariamente a ser de la misma manera o a responder de la misma forma frente a un estímulo. Por eso que es sumamente importante tener la posibilidad de observar, de anotar los avances, las fortalezas, las debilidades o la involución que tiene un estudiante respecto de un contenido, justamente para poder evaluar cuál es o cuáles pueden ser los factores desencadenantes de una desregulación emocional o conductual. Hasta aquí, estimados, estimadas, ¿alguna pregunta? En el ámbito escolar, entonces, el abordaje de una crisis que presenten estudiantes a nivel de desregulación emocional y conductual implica, ¿cierto?, informar a la comunidad educativa lo que está pasando, sin dar detalles. Ninguno de nosotros puede decirle a otra persona, este niño tiene tal cosa, por lo tanto, hay que tratarlo de esta manera. No, nosotros tenemos que resguardar la confidencialidad y mediante la capacitación, el fortalecimiento de habilidades, podemos informarnos acerca, por ejemplo, de lo que es el TEA, cómo tratar, qué tips podemos seguir para ayudar y cooperar en que sea un aula mucho más sana, por ejemplo, pero sin invadir la privacidad o el diagnóstico de ninguno de nuestros estudiantes. Para abordar una crisis es importante también establecer con anticipación cuáles van a ser los procedimientos que se van a hacer siempre para que produzcan justamente un protocolo de acción. Frente a esta situación vamos a hacer esto y esto y está estipulado, pero siempre vamos a tener que hacerlo porque es la única manera de que las personas también aprendan y generen este vínculo de la misma manera y con la misma seriedad que todos queremos. Manejo normativa o manejo de la normativa para dar respuesta a los cuestionamientos de la comunidad educativa. En la implementación de la ley TEA nos vamos a ver expuestos a varios cuestionamientos, incluidos
como, bueno, todos los que han salido a la luz y a la palestra, ¿cierto?, en este último tiempo. Muchos desafortunados también, ¿por qué no decirlo? Y frente a eso, entonces, tenemos que tener las respuestas correctas. Identificar roles y funciones de los profesionales, importantísimo, por supuesto, y habilitar espacios de contención como el rincón de la calma. Esta ley fue tan importante que llegó también a modificar el Código del Trabajo, porque los padres, las madres o los tutores legales de menores de edad autistas que estén debidamente diagnosticados y además los papás sean trabajadores dependientes que están regidos por el Código del Trabajo, tienen el permiso y la facilidad para acudir a las emergencias que afecten la integridad de los menores en los establecimientos educacionales. Ningún jefe podría decirle a una mamá con un niño autista de que lo va a echar porque tiene que ir a una urgencia del colegio. ¿Ya? Totalmente fuera de la norma aquello. Emergencia, entonces la vamos a entender como suceso, accidente que sobreviene, situación de peligro o desastre que requiera una acción inmediata. Los permisos son aplicables en todas aquellas situaciones que amenacen la integridad física o psíquica del menor. Consideraciones. El tiempo utilizado para las emergencias será considerado como horario trabajado para efectos legales. El empleador no podrá calificar esta salida como injustificada, inoportuna o como fundamento para sumario administrativo y, por supuesto, menos para una desvinculación. Él o la trabajadora deberá informar a la inspección del trabajo en caso de tener un hijo o hija menor de edad bajo su tutela legal con diagnóstico de autismo, justamente para que después se lleven estas justificaciones de manera seria. Esta forma es aplicable también al sector público y a los funcionarios municipales. ¿Alguna duda o consulta hasta ahí? ¿Cómo vamos? Todo se evita recuperar. Perfecto, muchas gracias por la retroalimentación. Bien, hemos terminado nuestra primera parte del resumen. Me decían que hasta aquí no tenemos dudas, preguntas. Vamos bien con el repaso. No sé quién me había contestado recién, muy gentilmente. No sé si alguien más con esta primera parte de la ley eh, tiene algo más que comentarnos. Bien, entonces vamos a generar nuestra primera pausa. ¿Por qué la vamos a hacer ahora? Porque vamos también seccionando los contenidos. Hemos hablado hasta ahora de la ley, que es nuestra primera parte, y luego seguimos con nuestro repaso. Ahora nos vamos a tomar este break que lo vamos a hacer justamente para separar estos dos contenidos y a la vuelta del break continuamos con nuestro repaso de esta clase. Bien, nos separamos 10 minutitos. Recuerden que esto queda grabándose. Yo solo silencio mi micrófono, apago la cámara y luego yo les aviso y nos reencontramos, ¿cierto? En la segunda parte de nuestra clase. Bien, nos reencontramos en 10 minutitos.
expresarse tan sentimentalmente es motivo de burla para sus detractores, ya que una persona que ha ganado tanto como él realmente no tendría por qué importarle tanto fallar un penal. Pero eso solo demuestra la pasión que siempre tiene en su interior. Esa pasión que alarme la No le va a hacer mal. a sus compañeros y a su equipo nacional como si hubiera sido su primera Eurocopa hace 20 años. Y en ese momento todos los jugadores de la selección de Portugal fueron a consolar. La mayoría de sus compañeros son 10 años menor que él. Crecieron viendo cómo un joven salió de la isla de Madrid estaba representando a Portugal triunfando en las mejores ligas del mundo, inspirándolos a ser como él. Y es por eso por lo que cuando el partido llegó a la tanda de penales, Ronaldo no se achicó. Cumplió con su responsabilidad de guiar al equipo a la victoria y tiró el primer penal. De nuevo se dio contra Blanco, pero esta vez el bicho logró vencerlo con un potente tiro bien colocado. Un gol, el cual en vez de festejar, Cristiano se disculpó con su afición por haberlos obligado a llegar a estas instancias, demostrando su humildad. No, Bruno Fernández y Bernardo Silva anotaron los otros dos penales, pero quien se llevó la noche fue el portero lusitano Diogo Costa, que se lució defendiendo los 3 penales de a la siguiente ronda. En los cuartos de final se enfrentaron con la selección de Francia y desafortunadamente Portugal no dio más. Con estas duras imágenes vemos a Cristiano Ronaldo despedirse de la camiseta de la selección del país al que tanto le dio, al que tanto hizo soñar. Sí, se echó. Quería abrazarte. Tenía ganas de leer el cariño, eso sentía. Sí. Y también más allá de las canchas, lo que ha hecho por su Muy país bonita, a veces más y ya. Pero a ver, mira que tampoco te quiso poner los zapatos. Bueno, me lo puso la carpa. ¿Cómo están? Se ha pintado tu papá, oye. Siempre lo defendí, nada. Tampoco millones de jóvenes alrededor del mundo no solo a perseguir una carrera futbolística, sino a luchar por sus sueños y convertirse, teniendo una mentalidad inquebrantable y superando cualquier adversidad que la vida les arroja. La verdad es que como persona es igual que como jugador, excepcional. Pero muchos medios y muchas personas en redes sociales han intentado de hacer lo contrario. Eso es algo a lo que uno se Si te fue y ya no me porto bien, ¿me ves la tarde? Porque el miércoles quería y mañana no voy. Cosas que hacen por igual teniendo un buen rendimiento. Lo importante para muchos de ellos termina siendo la polémica que se genera. Bueno, pusieron adelante. ¿Están de adelante sentados? Está bien, pues ahí tiene que estar, para que capten más la idea, más la clase y todo eso. Quería sentarme más en el medio. No, está bien. Y aunque para muchos el fútbol sea más... Me ven todos. Tu lente, ¿quién te ven? ¿Quién te ven? Casi nadie. Pero ocupo, man. ¿Ah? Lo ocupo. Me dice, me ven todos. ¿Quién te ve? Todos. O sea, me ven haciendo las cosas, entonces me siento un poquito más incómodo. No, Sí, dibujo pero... y van a ver cómo escriben. Se me cayó el limón para ellos. ¿Y esto por qué sirve? Baja la temperatura. Sí, fue de algo, ¿no? ¿Viste que reviviste el tiro? Yeah, Te toma ánimo. Viene para acá y el ánimo al tiro. Fa. Fa, fa, fa. Es Spider-Man. Un gran poder, una gran responsabilidad. Todo por culpa de este traje y las consecuencias de ser el hombre. Una responsabilidad que él... Esa fue la primera película de Spider-Man. ¿Con quién fueron al cine? Yo y mi papita. Y la tonta. Sí. Y el cabro culiao. También. No sabía. A mí me ver Karate Kid Yo solo y mi papá, nosotros, yo y mi papá sabíamos, ¿no? ¿Y al lado de él te sentaste? Sí. ¿Y al otro lado de quién se sentó? Con la Dani. Pues ahí al lado de quién y mi papá al lado de la Dani. Para adaptarse a estos cambios con práctica y determinación. Pololo. La familia feliz. No, yo no. ¿Y ellos también tomaron jugo? ¿Y dieron bebidas? No, mi papá comió monte que tenía ahí, de las que te llevo al gimnasio. Y ahí, ¿y a la señora Julia que le compró? La niña, no la compró, la sacó del refri. La tomó una paleta para la Dani y a mí me dio dos jugos.
O a ver, quien le dio el siguiente paso. No porque puedas darle una golpiza a alguien significa que tengas el derecho de decirlo. Pero poder conlleva. ¿Y la Tusa se queda en la casa de él? ¿Vive ahí? Ah, no. ¿Y se quedó ahí? ¿Dónde dormiste tú? ¿Ah? Ahí, pues. O sea, no se quedó ahí. ¿Cómo decir que se quedó ahí? Se quedó ahí conmigo en el cine. Tú conoces al cine. ¿Y en la casa vive en la casa de tu papá? Ay, mi papá. O sea, justo en donde Peter se encontraba. Pero en lugar de detenerlo, usando su nueva superfuerza, decidieron armados para poder vengarse del contador. No obstante, cuando fue a encontrarse con su tío al lugar acordado, ¿Y qué crees tú que te hizo mal? No sé, nada. Entonces, ¿por qué estás enfermo? Se llama cariño, capaz, no sé. ¿Y el weón estaba muy pendiente de ella? ¿Qué decir? No, más la niña. El de 8 a veces. Este fue un acto que selló su destino, el cual le hizo más importante. ¿Cómo me lo puedo sacar? Entonces se dedicó a salvar a la ciudad y cualquier casa. ¿Cómo te puedes ver esta idea? Porque será claro. En este momento los poderes que tiene los cuales no eligió se le fueron dados han traído consigo responsabilidades que Yo tengo que cuidar a weón ahora. Pero transforma lo de una buena cosa. casualmente la culpa de buscar una situación normalmente una reacción a las circunstancias extremas. Y así lo sumamos con las últimas palabras del tío Henry cierto una obligación de usar sus poderes para hacer lo que considera justicia o hacer el bien común. Pero aquí te voy a dar la idea clara. Cuando un obstáculo no se aborda voluntariamente, se castigo. Quiero que recuerdes esto porque está por cobrar sentido. El hombre araña rápidamente se convirtió en una celebridad, muchos lo apoyaban y muchos otros lo odiaban. Entre sus detractores se encontraba James, director de un reconocido periódico, quien empezó a hacer propaganda negativa contra el hombre araña, difamándolo y tergiversando la verdad. Lo irónico de la situación es que Peter, para ganar algo de dinero extra, se empezó a fotografiar a sí mismo como el hombre araña y enviar fotos al mismo periódico que difama su otra vida. Pero el primer gran desafío de Spider-Man vino en forma de Comic Osborn. Así es, el padre de Harry Osborn. Este era un hombre de negocios muy Puta, quiero tapar. No, te confirmo, Mateo, déjate. estaba desarrollando un ser experimental destinado a crear superhombres, potenciando la fuerza y habilidades humanas. Sin embargo, bajo la presión de los militares y la necesidad de obtener resultados rápidos, no se inyectó el suero a sí mismo sin las medidas de seguridad adecuadas. El suero funcionó, tuvo efectos secundarios catastróficos, alterando su psicología y dotándolo de una doble personalidad. La división es tan extrema que él mismo parece no ser consciente de las acciones de su nuevo alter ego, impulsivo y violento. Mientras estos eventos se desarrollaban, el mejor amigo de Peter comenzó una relación con Mary Jane Watson, la chica de la que estaba. Esto lastimó el corazón de Parker, que sin más remedio aceptó esta situación sin importancia. Solo Spider-Man se llama Peter Parker, solo que en otro universo. Porque está Tom Holland. Su elección de no ¿El revelarse universo Marvel? Sí. Y en la última película de Spider-Man se juntaron los tres multiversos. mataron a 20 Tres multiversos. ¿Cómo se llama? Tom Holland. ¿Quién más? Peter Pan, Peter Parker y el Tom Cruise. ¿Ah? Hay unas casetas muy. No sé por qué estaban aquí. El día de hoy voy a jugar el torneo más difícil que he jugado en mi vida. Estoy hablando de este torneo por una skin en el modo de OG. Pero, ¿por qué digo que es OG? Bueno, seguramente si ya jugaste el modo OG, ya te has dado cuenta que nunca hay escudos y el cero construcción es un poco peor porque no hay movilidad y casi no hay nada de cobertura. O sea que en una partida promedio vas a tener 1 de vida, un rifle gris con 6 balas, una venda y si tienes suerte, una táctica gris. Ahora, imagínate eso, pero en un torneo contra puros tryhards. Bueno, la meta de hoy obviamente no es quedar en el top 1, yo diría que un top 500 es suficiente para mí. Y mira, si andamos de buenas, tal vez ganamos una partida. Mi dúo para este
torneo es el Mikey, el autodenominado rey del servidor. Así que pues vamos a darle. La primera partida vamos a ir full rush, porque se supone que la primera partida del torneo siempre es la más fácil. Venga, güey, vamos uniformados, güey. Tu papá te pregunta si antes, si hoy podemos invitar a la Dani. Porque Me hace como una tribu sorpresa. Sí, gano ganas de estos mil pedos. dice, mira, ¿quién llegó? ¿Eso te dice? Pero me dice, mira chica, te tengo un regalo. Te tengo una invitada. No le contesté, no te Yo, al tiro que te. ¿Qué le decís tú? Ah, ya. Ok, aprende No te tapes, por favor, porque yo tengo que trabajar mañana. No, tengo que ir a trabajar. ¿Yo con quién me voy a quedar? ¿Sola? Ah, no, ¿quieres que invite al huevón? ¿Ah? ¿Quieres que invite al huevón? No, pero claro, sí. Entonces, ¿Puedes vender el aire caliente? no, si el bombardeo, si te confías, ya córtala. ¿Que me caga el frío? No, no te vayas a cagar de frío. Te vas a la fiesta, te vas a enterar el cuerpo. Quizá anoche, cuando fuiste al cine, fuiste todo empelotado, porque te conozco como No, soy, fui po, weón. por el conjunto del Con mi polio, cuerpo, man. Qué picante, weón, qué Pero- picante. En vez de ser el conjunto entero, me gusta el Emporio Armani y el buzo Jordan. No, quiero decir, déjame esa ordinarieces Y fue a la escuela de fútbol. en la casa Fui de al tu partido, papá. fui con buzo. Mira, Fue el del... estas calcetas son dos diferentes. Sí, No, pues Mateo, ¿por qué? No. porque conjunto... Sí, conjunto. Conjunto Nike. Estamos un poco fríos, bro, así que esa no cuenta. Ahora sí, vamos con el mismo plan de la partida pasada, pero ahora espero que ya no me maten al inicio. Creo que esto me gana mi techo. ¿Quieres verte para acá? No, le voy a cantar el blog y de último momento de allá. ¿Se quedó? Sí, me lo dio. ¿Cuántos dos, tío? A ver si te puedo ayudar. ¿He tirado uno? ¿Te sienta uno? Ok, después para la otra torre está chile con esa. Aguántame, no me la llevo. Regresamos entonces a la segunda y última parte de nuestro repaso, repitiendo, ¿cierto? Que nosotros ya hemos visto todos nuestros contenidos y podemos entonces profundizar respecto de algunos conceptos para la evaluación, pero también para este futuro académico, ¿cierto? Entonces, hablamos hoy en nuestra primera parte, a modo de resumen, de todo lo que implicaba la normativa. Es decir, esta ley 21.545 que viene Soy a resguardar este espacio de educación de todos los niños, todas las ¿Estáis comiendo niñas, de esto? todos los jóvenes y los adultos, pero también nos dice, sí, es un espacio de educación en donde el gobierno, el Estado tiene que velar porque se respete todas estas condiciones, pero no olvidemos que esto se sustenta bajo una ley que no solo implica que el Ministerio de Educación tiene que estar atento, también el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, además tienen que trabajar juntos. Esto implica ir cambiando otro tipo de políticas como la que acabamos de ver, ¿cierto? Aquella que permita a los padres o a las madres o a los tutores legales de niños que tengan esta condición poder acompañarlos porque justamente es parte de un derecho que se adquiere, comprobando también, por supuesto, esto siempre de que efectivamente este niño, esta niña esté diagnosticado con este trastorno. También considerando de que esto no tiene que ver, ¿cierto? No tiene que ver con una enfermedad, tiene que ver con una condición de que efectivamente nos va a acompañar toda la vida, pero no es invalidante. Y en eso recordar, ¿cierto? Que estamos todos llamados a contribuir con un granito de arena en la educación de las personas que nos rodean frente a esta condición. ¿Ah? Dejar de No, Mateo, mitificar si lo que bien. significa Ay, tener tranquila. TEA. La idea es que efectivamente todos podamos instruirnos, capacitarnos y aprender entre todos cómo se trata, qué es, qué cosa es verdad de esto que se dice, qué no es verdad de esto que se dice. Es importante que nosotros seamos los primeros que mantengamos y tengamos
una definición concreta de lo que esto es, porque además, en el momento en que estamos trabajando, ¿cierto?, nos convertimos en garantías de que nuestros niños y nuestras niñas van a ser respetados en este espacio. Por lo tanto, si yo no sé lo que dice la ley respecto de cómo debo tratar a este niño o a esta niña, entonces no estoy cumpliendo con lo que dice la normativa y es parte de mi propio Cada día trabajo. está más Entonces, enfermo. el entender esto es una responsabilidad profesional, no es discrecional, no es antojadizo, es Profe, parte disculpe. entonces Me compré un de buzo nuestra original, mejor no me responsabilidad. compré, po. Todo eso fue A lo mí no me que vengáis a regalar, Felipe, profe, nunca una vimos cuestión en que la sea primera parte. Ay, justo se me cambió y ordinaria, así tenía como una un doble. intervención. Pilar No, nos olvídalo. pregunta, Profesora, Regálame ¿y los chocolate. niños con hiperactividad también contempla esta forma? Claro, los niños que tienen hiperactividad, que son los síndromes con déficit atencional, en este caso los TDAH, puede ser con hiperactividad o sin hiperactividad. Con hiperactividad y sin hiperactividad están en el derecho de poder participar del proyecto de integración escolar, es decir, del equipo PIE del colegio. Y entran en la categoría de necesidades educativas especiales. profe, No entra en la categoría TEA, profe, pero sí disculpe. necesidad educativa especial, NEE. ¿le Por puedo lo hacer una tanto, están en consulta? el grupo de Disculpe, intervención del colegio. Profe, Bien, espero haber profe, contestado su pregunta, estimada Pilar. Mireya tenía la manito levantada. ¿mi profesora me escucha? ¿Profesora me escucha? Mireyita por ahí está. ¿Me O escucha? quizás se profe, mandó la manito, el no sé. micrófono de la compañera Gloria Ahí está le dejamos encendido el y hay espacio para que en algún interferencia. momento nos pueda decir. Bien, entonces, sigamos en esta profundización de lo que nos dice el enfoque tanto de derecho, la ley, pero también qué es lo que se va enfatizando en los contextos educativos, dentro de las comunidades educativas. No vamos a escuchar dentro de las comunidades decir trastorno del espectro autista. No, colegios TEA y utilizamos la sigla, no es de manera despectiva, solamente es una sigla que responde a ello. Cada vez que se nombre, nosotros vamos a entender que es una condición del desarrollo neurológico. Por lo tanto, quedan afuera de esta definición de inmediato vejaciones que tengan que ver con la definición, tratos despectivos o ignorancias, por qué no decirlo, del entorno cercano o lejano. No sé si escucharon, por ejemplo, hace poco una noticia de un rector que dijo, no, estos cabros son, y dijo un improperio respecto de la condición. Bueno, eso lamentablemente, estimados colegas, les va a pasar mucho. Les va a pasar mucho. Y esto, lamentablemente, viene a dar una realidad social y cultural de nuestro país que si yo no sé algo, lo rechazo, si yo no sé algo, lo, lo increpo de una manera negativa. Bueno, a estas personas nosotros tenemos que estar súper atentas porque pueden con una palabra echar por la borda un tremendo trabajo que se ha hecho con un gran equipo. Por ejemplo, ayudando a la autoestima de un estudiante para que después, no sé, venga otra persona que no sepa decirle algo que no es. Entonces, cuando hablemos de TEA, estamos hablando de una condición del desarrollo del cerebro. Entonces usted dice, a ver, estamos hablando de algo científico. ¿Bien? Entonces, desde ahí, nuestra parada seria respecto de cómo debe ser tratado también esta misma condición. Entonces, explicar de que esto implica de que una persona percibe y socializa el mundo de manera distinta a los neurotípicos, ni mejor, ni peor, distinto, sabiendo, y lo hemos reiterado, de que su principal dificultad podría centrarse casi únicamente en la comunicación o en la interacción social. ¿Puede el TEA producir otros
otras dificultades? Probablemente sí, pero sean consecuencias de lo que está pasando como razón de base. Lo que sí se comparte, y lo hemos repetido en reiteradas ocasiones, es justamente lo reiterativo o lo restringido que pueden ser algunas características para esto. Recordar que la rutina y la zona de confort es lo primero. Hemos conocido entonces que muchas personas pueden tener TEA, pero no todas van a estar seccionadas o van a describirse de la misma manera. ¿De qué va a depender esto? Del grado, em, del grado de interacción que tenga esta persona y del grado de ayuda que tenga que tener esta persona a nivel social, de comunicación y de los comportamientos repetitivos que tenga. Esto se va a diferenciar entonces en distintos grados que tenga esta misma condición. Recordar que antes, un ejemplo de esto es que antes existía la denominación Asperger y hoy en día ya no existe. Entonces, en el grado 1 o la primera visión descriptiva, nos vamos a encontrar con dificultades en la interacción social, es decir, cómo fluye la comunicación con un otro, dificultad para mantener conversaciones, para iniciarlas, por supuesto, y esto implica cómo se va ejecutando una relación social. Poco interés de compartir experiencias o emociones con otros, problemas para interpretar señales del otro, como expresiones faciales o tonos de voz o el sarcasmo. Recordar que estas personas no reconocen este tipo de lenguaje. Por lo tanto, van a entender aquello que se diga solo de manera literal. Y esto implica también de que existan probabilidades altas de que las señales sociales puedan ser leídas como signo de otro tipo de sensación o emoción. Correcto o incorrecto, eso va a depender de quién lo ejecute, del emisor. Y por tanto, existe poca reciprocidad social y emocional. O sea, también podemos a veces pensar o escuchar de que se dice que las personas con TEA no tienen sentimientos o son poco empáticos o no sienten empatía. Y no significa eso, significa de que existe poca reciprocidad social. O sea, hay una falta de empatía, correcto, pero que no significa que no se vaya a poder mejorar. Eso se va educando, ¿cierto? Y es una habilidad que se puede ir adquiriendo. Por otra parte, vamos a tener las alteraciones en la comunicación. Esto, entonces, ¿qué podría suceder? Podría retrasar o, de plano, hacer que se ausente durante un tiempo prolongado el lenguaje verbal. Y esto estamos hablando, ¿cierto?, de una ayuda un poco más profunda justamente por el grado de alteración que implica el que se retrase el lenguaje verbal, no poder expresar, no poder comunicar lo que se diga, pero tampoco seguir una conversación, por ejemplo. Em, uso del lenguaje repetitivo o ecolalia, dificultad para usar lenguajes en contextos sociales, ya lo hemos dicho, y problemas para entender el lenguaje no verbal como gestos y expresiones. Nosotros en educación estamos llamados a justamente velar, monitorear, catastrar que todas estas elementos que estamos viendo aquí no sean aquellos que interrumpan la sana formación de un estudiante en la sala. Entonces, nuestra misión va a ser justamente poder diagnosticar, poder conocer, poder ver cuáles son los elementos que pueden entorpecer justamente este acompañamiento. Luego tenemos entonces los comportamientos repetitivos, también como una clara descripción o patrones que son más bien similares para los niños que tienen esta condición. Y usted los va a ver en general hacer movimientos que se repiten bastante.
va a insistir generalmente en las rutinas porque estos estudiantes tienen dificultad en la generalidad para aceptar los cambios. Cualquier cambio, por chiquitito que sea, incluso podría generar una desregulación. Y ahí está, ¿cierto? Este estado de alerta permanente que nosotros tenemos que tener. Intereses intensos y específicos, a veces poco comunes. No me gusta utilizar esa palabra, pero la gente lo hace bastante como para decir que el gusto es muy, muy grande. Es decir, no se obsesionó con tal cosa, los dinosaurios, por ejemplo. Entonces, se van a ser especialistas en eso y van a ser muy buenos para guardar ese tipo de información, justamente porque tiene un interés muy específico en algo que llama su atención. Y por supuesto vamos a tener hipersensibilidad o hiposensibilidad a estímulos sensoriales justamente. En el número 4 mencionamos el procesamiento sensorial atípico, o sea, las respuestas externas a los estímulos que están recibiendo los sentidos y se van a generar preferencia por ciertos estímulos más que por otros. Generalmente son los estímulos visuales más aceptados que los demás. Y el número 5 nos muestra la variabilidad en habilidades cognitivas. Y esto nos dice que algunos pueden tener habilidades que podríamos tachar de excepcionales en áreas específicas, mientras que en otras podría dificultársele un poco más y por tanto lo tienen que enfrentar como un gran desafío. Y esto va a su vez a variar significativamente el nivel del funcionamiento intelectual de cada niño o de cada niña. ¿Qué es lo que nos dice el origen del TEA? Lo vimos a grandes rasgos, ¿cierto? En nuestras clases anteriores. Por una parte, nos dicen que pueden ser factores genéticos, es decir, que se puede heredar. Los genes van a influir en cómo se conecta el cerebro, cómo funciona para comunicarse y cómo funciona para aprender. Pero también está, ¿cierto?, aquella variación de la causa que nos dice de que pueden ser factores del desarrollo cerebral. Algunos niños TEA, al cerebro les crece más rápido de lo normal en los primeros años y puede afectar, obviamente, sus relaciones sociales. Existen claras diferencias en cómo funcionan también los neurotransmisores, es decir, cómo hacen este intercambio de información nuestras neuronas que permite que trabajen juntas. Entonces, ahí tenemos otra de las etiologías o las razones, ¿cierto? Las causas que podrían influir en este tipo de cerebros. También hablamos de los factores ambientales, por ejemplo, durante el embarazo, infecciones graves, tomar ciertos medicamentos podrían aumentar el riesgo de TEA. Sin embargo, ninguna de estas miradas dice que es algo único, ¿bien? Sino más bien que algo que eh, se puede ir mezclando. No tiene una causa única. Por lo tanto, podría existir una combinación de varios de estos factores que vayan influyendo en el desarrollo del cerebro. Problemas al nacer claramente como la falta de oxígeno o el ser prematuro también podrían gatillar. No significa que todos los prematuros ni tampoco significa que todas las personas que tuvieron dificultades en el embarazo van a tener o una infección durante el embarazo, van a tener bebés que tengan esta condición, ¿ya? También puede ser por la contaminación ambiental, como las zonas cercanas a la industria, minerías, plantas termoeléctricas. Podría también verse aumentado el riesgo como de partículas contaminantes que podrían afectar directamente al feto, ¿ya? Y esto pasa a través de la placenta, por lo tanto tendría alguna incidencia. Y otros factores como, por ejemplo, la edad avanzada de los padres o la contaminación con la genética van aumentando el riesgo. Esa sería una combinación, el factor genético con la contaminación ambiental o el factor ambiental podrían ser una mala combinación, ¿cierto?, de factores que podrían gatillar
más presencia de esta condición que otras. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, comentario, profundización? Niveles de gravedad, entonces, también ya lo conversamos, se clasifican 3 niveles de acuerdo a la intensidad de apoyo. Ese es el criterio que en este caso estamos usando. O sea, los niveles de TEA, los niveles de gravedad del TEA, van a depender de la cantidad de apoyo que la persona necesite. Y ese va a ser el criterio de medición. Entonces, si estamos hablando del nivel 1, decimos que sí, efectivamente se requiere un apoyo, pero es un apoyo chiquitito. Ya el 1 es pequeño. Dificultades leves en la interacción social. Entonces, aquí quizás la persona que acompañe em, a este niño o esta niña que tenga esta condición en nivel 1 requiere conductas repetitivas, sí, de la vida cotidiana también, pero hay que ayudarle a a integrarse socialmente y a comunicarse. Pero la intervención, ¿cierto? No es todo el día, ni es 24/7, ni al 100%. Distinto es en el nivel 2, en donde ya requiere un apoyo sustancial, porque las dificultades en este caso son mucho más notorias que en la comunicación verbal y no verbal, junto con interacciones sociales de carácter limitado. Acá efectivamente ya se ve una transgresión, no consciente, pero transgresión de la normativa social. O sea, que hay personas que ya están aisladas de algún modo porque no pueden integrarse socialmente, por lo tanto, su convivir ya se ve empobrecido o su convivir ya se ve limitado por la cantidad y la calidad de las relaciones que realiza al día. Por ejemplo, si un niño tuviese esta condición en nivel 2, probablemente no se le haría para nada fácil trabajar en grupos de trabajo dentro de la misma clase y eso podría de alguna manera quizás perjudicar su desempeño en ese trabajo, por ejemplo. Entonces ahí ya tenemos una restricción de la condición que tenemos que ayudar, colaborar o acompañar para que el día de mañana eso no sea un problema y que si bien quizás cargue con esta problemática, puedo lidiar con ella en la vida porque tengo las herramientas para manejar eso en mí. Eso es lo que queremos con nuestros niños. ¿Lo va a tener toda la vida? ¿Es crónico? Sí, lo va a acompañar. Perfecto. Pero ¿cómo lo domino? ¿Cómo lo hago propio? Es el camino que nosotros tenemos que en educación tomarnos en serio. ¿Cómo le enseñamos a este chico, a esta chica, a este niño, a esta niña? De que ser TEA o tener autismo no lo va a determinar eh, ni en su profesión, ni en su éxito académico, profesional o personal. Esto es justamente algo con lo que se aprende a vivir y tiene mucho más de positivo que de negativo. Y por eso necesitamos tantas manos y tantas personas que nos ayuden a, a creer en que efectivamente estos niños solo tienen una condición y no tienen o menos suerte o que están más limitados por haber nacido con ciertas características. Nosotros tenemos que ser justamente una fuente de credibilidad de lo contrario, de que sí se Pro- puede. Profesora, ¿le puedo dar algo, decir algo? Por supuesto, Pilar, adelante. Mire, lo que pasa es que yo trabajo en la Universidad Adventista acá en Chillán y Ay, qué resulta bueno. y hay un niño que ya es adulto, que es TEA, que toda su vida fue TEA, y a él lo integraron al trabajo, a lo laboral, y trabaja en la biblioteca, pero es el mejor en la biblioteca. O sea, hay millones de libros, se los sabe todos, 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 todos. Así que ahí hay un ejemplo de que nada es imposible. Claro, muchas gracias, Pilar, por su tremendo aporte justamente en el área de lo que estábamos hablando, no, no hay nada imposible, ¿cierto? Y además, es claro ejemplo
de que ni siquiera hace la pega a medias, por decirlo, lo hace muy bien, porque le gusta, porque aquello que a los niños TEA les gusta, lo van a hacer perfecto. Entonces también hay un camino en que las personas aprendan y aprendamos todos a que debemos potenciar aquellas cosas que hacemos bien, fortalecer aquellas que no hacemos tan bien, pero desde las cosas, desde nuestras fortalezas podemos hacer también eh, algo sustancial. Y por eso que hay muchos niños TEA brillantes, músicos excepcionales, grandes matemáticos, físicos, claro, porque le sacaron provecho a aquello en lo que sí eran buenos. Y a eso es lo que estamos llamados nosotros, a tratar de enfatizar en lo que sí nuestros niños son buenos, para lo que sí pueden servir, en que pueden inspirar, tirar para arriba, ¿cierto? Y no para abajo, porque ya bastante hostil es el mundo con nuestras diferencias. Y el nivel 3 dice que requiere apoyo muy sustancial. Entonces aquí sí existen dificultades que son serias en la comunicación y en la interacción social. Acá hay un ser solitario, probablemente que no, que los niños no quieran jugar con él o que sea al revés también, porque justamente también hay problemas en la interacción social, no solo en la comunicación. Un niño que puede ser interpretado de maneras erróneas o que puede comunicar de otra manera las cosas, puede ser también una generación de conflictos a otro nivel. Por lo tanto, aquí sí es necesario una persona de apoyo al 100%. Por ejemplo, si este niño estuviese en sala, entonces tendría que permanecer o con la educadora diferencial en forma permanente o con un tutor sombra que pueda ayudar a ejecutar algún tipo de actividad en que necesite ayuda de carácter de ocupación, como, no sé, abrotarse las zapatillas, por ejemplo. Y por eso mismo ahora también es muy abierto y existe la invitación a la nueva generación de profesionales terapeutas ocupacionales que vienen a instalarse también en educación, a ayudar justamente en este proceso. Y yo creo que en un par de años más va a ser obligación tener una dupla psicosocial, trabajador social, psicólogo, y también un terapeuta, porque cada vez se van necesitando más, sobre todo en aquellos niños que están en un nivel 3 y requieren apoyo muy sustancial. ¿Hasta aquí alguna pregunta o intervención? Las conductas, entonces, de todos los niños son comportamientos que van a ser súper propios del desarrollo infantil. Psicológicamente está comprobado que nuestro cerebro, desde niño en adelante, pasa a tener una serie de cambios y eso va a responder también al desarrollo lógico de la edad. Entonces hay algunas cosas que nosotros decimos, pero es así, es la edad, ¿o no? ¿Cuántas veces hemos dicho esta, esta conformación, ¿no? Entonces, sí, es verdad, es normal ciertas conductas a cierta edad. Y estas conductas entonces son propias de la manifestación de la curiosidad, de la emoción, de las características del entorno, de las experiencias, de las necesidades de afecto, etcétera, etcétera. Entonces son las conductas lo que nosotros vemos, pero no sabemos en realidad lo que está generando esa conducta. Y por eso que en educación es tan complejo poder sancionar, y por eso siempre están las medidas formativas también, que las prevalecen. ¿Por qué? Que las preceden, perdón. Porque, claro, nosotros somos un espacio en que claramente los niños se van a equivocar muchísimo, porque están en el proceso de aprender, lo que nosotros ya sabemos cuando somos adultos, ¿no? Entonces, existe esta posibilidad al error. También es un gran tema en educación,
cómo uso el error para poder aprender. Entonces, las conductas que nosotros vemos son lo superficial, la punta del iceberg, pero lo que no vemos son lo que la originan. Entonces es muy difícil poder, por ejemplo, castigar sin saber lo que realmente puede estar causando una conducta disruptiva. Por ejemplo, muchos niños con autismo fueron diagnosticados por muchos años como niños conflictivos, desordenados, etcétera, 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 etcétera. Esquizofrénicos muchas veces y más antiguamente. Porque claro, no existía un diagnóstico porque claro, no se había estudiado esto. Entonces, desde ese punto de vista, las conductas de ciertas personas son las que se ven, pero quizás solo faltaba un buen diagnóstico. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que poner especial atención en que las conductas de los niños TEA muchas veces van a transgredir las normas que están estipuladas en el reglamento. Pero, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? No necesariamente justificar. Lo que sí debemos hacer es el poder diagnosticar, encontrar una respuesta del por qué ocurren ciertas situaciones. Y no juzgar de inmediato las conductas, ya que podrían ser también la respuesta frente a alguna condición o frente a alguna necesidad que tenga un determinado niño o niña. Le Canelier enfatiza que la conducta de un niño o de una niña no debe entenderse como algo aislado o como un problema para corregir, sino como una manifestación de lo que pasa en su mundo interno, moldeada por sus experiencias y su entorno. Entonces, las conductas desafiantes en la escuela suelen surgir cuando los niños no se sienten seguros, ni comprendidos o validados en lo que dicen, en lo que aseguran, en su participación, etcétera, etcétera. Es decir, en sus experiencias. Y también pueden ocurrir estas conductas disruptivas o desafiantes cuando las demandas del entorno no están alineadas, ¿cierto?, con lo que este niño o esta niña es capaz de dar. Todo esto ocurre entonces en nuestro sistema nervioso central a nivel de físico, ¿cierto? Todo lo que estamos hablando ocurre en el sistema nervioso. ¿Qué o qué es lo que sucede en este camino? Primero, por medio del olfato, la visión, la audición o el gusto, nosotros tomamos esta sensación que va a ser captada por un sistema táctil o vestibular o propioceptivo, va a regular el esquema corporal, el reflejo, las habilidades para discriminar sensaciones. Todo ese es el camino entonces que va recibiendo un estímulo para llegar al aprendizaje. Es largo el camino hacia arriba. Y justamente es por esto que se hace tan importante generar espacios que sean lo más justo posible, perdón, para que los niños, aunque sean neurodivergentes o sean distintos o sean o tengan una condición, puedan tener una misma posibilidad de aprender y recién ahí hablemos de un término de justicia educativa o de equidad social. Entonces, esto es mucho más profundo, ¿cierto?, que decir que niños que tienen problemas. Hay una cantidad de investigación y ciencia que nos dicen de que este es un tema súper serio del que hay que informarse y luego poder opinar, porque ahora sí estamos todos nosotros llamados a educar en la concientización de lo que sucede en estos niños o en estas niñas.
¿Qué es la integración sensorial? Entonces, es un proceso neurológico que organiza las sensaciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con nuestros niños autistas? Es que tienen un problema, voy a decirlo muy coloquialmente, en la integración sensorial. Entonces, existe una dificultad neurológicamente para organizar las sensaciones que estás sintiendo, valga la redundancia. Entonces, el cuerpo, en este caso, no actúa de forma efectiva con lo que necesita el entorno. Entonces, quizás el entorno necesita una respuesta de silencio y mi cuerpo va a, frente a un estímulo incómodo, va a reaccionar gritando, por ejemplo. Entonces, hay una disociación de respuestas corporales, motoras, cognitivas, sociales, frente a un estímulo. Esto es un proceso totalmente inconsciente. No es que alguien piense yo voy a reaccionar así cuando escuche que el globo se reventó. ¿Y esto por qué funciona de manera inconsciente? Porque el inconsciente le da significado a la experiencia que ya vivió el cerebro. Entonces trata de acomodarse a algo que ya sabe o que intenta ya saber. Esto no voy a profundizar mucho en ello porque podría quizás causar un poco más de confusión en relación a los términos, pero claramente nos dice que debe existir modulación sensorial, discriminación adecuada y modulación adecuada. Esto implica que si todo esto se hace bien, puede producir ciertos beneficios como capacidad de identificar, dan sentido a las características, diferenciar entre texturas, identificar variaciones, pero si no se trabaja eso, entonces podría provocar un opuesto y el llamado en este caso es a poder desarrollar el máximo potencial y las capacidades que tengan los estudiantes, porque de ello va a depender después cómo van a asociar el aprendizaje con esta experiencia que yo les estoy compartiendo ahora. Lo que sucede con los niños es que van haciendo una base de datos de experiencias de su vida. Y la idea es poder asociar ese banco de datos con cosas positivas o con cosas que realmente hayan sido más profundas o aprendidas para que cuando quiera tomar este conocimiento, entonces pueda recurrir a él y saberlo siempre. Eso se aprende. Y en este proceso, eh, claramente debemos ejercitar también nuestra mente, nuestro cerebro, en virtud de estas respuestas. Y en la condición de autismo, también esto, por supuesto, es sumamente esperanzador y otra vez nos da todos los indicadores que son necesarios para entender de que esto es una oportunidad para aprender de manera distinta. ¿Por qué es importante saber esto en el contexto escolar? Porque justamente nos permite entender cómo nuestros niños con TEA captan la información y la interpretan de manera distinta. Y eso nos hace que podamos producir también nosotros empatía en el trato. Nos permite entender también el comportamiento social y madurativo que tienen las relaciones interpersonales y sociales de estos estudiantes, justamente porque no siempre van a tener la respuesta social más adecuada. Esto también va a depender, ¿cierto?, de muchísimos otros factores y también del medio, de la estimulación, de las experiencias previas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo
en este banco de datos del que ya habíamos hablado. Bien, y aquí quería mostrarles, ¿cierto?, una herramienta que utilizan, por ejemplo, los terapeutas ocupacionales para poder diagnosticar si existen dificultades de aprendizaje o TDAH o TEA, eh, y son los famosos evalúa, ¿ya? Y estos también pueden encontrarlos con diferentes nombres, en este caso es el SPM. Entonces, cuando hablemos de diagnosticar a los niños es porque han pasado, por ejemplo, pruebas como esta, que están validadas internacionalmente, que tienen nombres, se compran, son baterías de material que se compran y se realizan exclusivamente para poder diagnosticar la condición de un niño o una niña. Por lo tanto, si hay un niño que está diagnosticado es porque algunos de estos instrumentos cualitativos y cuantitativos entregó la información de que así lo era y luego se tipifica, ¿cierto?, el rango de gravedad, de atención que tiene que tener la condición que se ha diagnosticado. Estimados, estimadas, hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo que profundizar? Por mientras, si es que a alguien se le ocurre algo por ahí que nos quede en el tintero, les comunico que, bueno, ya saben, el día miércoles es feriado, por lo tanto, el día miércoles no tenemos clases, pero todavía nos queda una clase, ¿cierto? Entonces, esta clase, estoy sacando mi calendario para que lo hagamos con calendario en mano. Entonces, la clase del día 21 de mayo se está recuperando el día viernes 23 de mayo a la misma hora, recordando, ¿cierto?, que cuando son clases recuperativas, a usted no le va a perjudicar su asistencia, es decir, usted queda presente, ¿ya? Para que no se preocupen por eso. La clase de recuperación, también que estamos debiendo, ocurre lo mismo. Si usted no puede estar, entonces no tiene por qué hacerse problema, ¿cierto? Porque la clase queda grabada y a usted no le afecta su asistencia, ¿ya? Profesora, Amada, al ser la clase el día viernes, ¿la prueba cuándo se estaría abierta? ¿El mismo viernes? claro, es que ahí tenemos que dilucidar otra variable estimadísima. Y aquí necesito, sí, su colaboración. La única posibilidad que tenemos para poder cerrar este módulo esta semana es que la clase de recuperación eh, se haga el día de mañana. Y, Mm, y la otra clase de recuperación el día viernes 23, con el compromiso de que la prueba se abra el día 23. El día 23 nosotros haríamos un repaso de la prueba. La prueba se abriría el viernes 23 y quedaría abierta hasta el domingo 25. De ahí cerraríamos esta semana nuestro módulo. No sé qué les parece la propuesta. Tendríamos Entonces, clases mañana y el viernes. mañana y el viernes, pero cierto, enfatizando a las personas que están aquí o nos van a ver en su grabación o en el WhatsApp también, de que eso no va a interferir en su asistencia. Si no puede venir, no importa. Lo importante es que en algún momento vea la clase para poder ponerse al día con la tranquilidad de que también hemos visto todo y para nosotros estas son clases de repaso. ¿Ya? Ya. Y si terminamos nosotros el módulo ahora esta semana, nos tendríamos que comunicar para ver qué pasa
la próxima semana. Tendríamos que No, comunicarnos con la o sea, administración. no, eso lo haría yo. Ustedes no tendrían que preocuparse porque por calendario igual esta semana deberían terminar, habrían tenido que terminar ustedes conmigo este módulo, ¿me ¿Ya? entiendes? Ajá. Entonces lo que yo no quiero es transgredir la semana que viene para no perjudicar el módulo que viene con ustedes. Es que no nos quedan más módulos, por eso le Ah, pregunto. perfecto. Entonces terminarían, ¿cierto? Todo conmigo esta semana como el calendario lo indicaba. En el fondo no habríamos sufrido modificación en el calendario. No sé si me explico. Ya, sí, sí, le entiendo. Eso Lo que es. me preocupa, o sea, me interesa, que se supone que el módulo en sí, en total, el curso terminaría el 9 de junio por calendario. Entonces a nosotros nos tendrían que avisar o comunicarse con nosotros qué viene después de terminar ya todos Correcto. los módulos. Exacto, exactamente. Yo por lo que entiendo, cuando se terminan módulos, después tienen citaciones a algunas reuniones que son de carácter más bien informativa o de reunión o de tema de certificación y todo aquello. A lo mejor dejan algunas fechas para eso. Ah, ya, ya. Por lo que he visto en otros módulos que han terminado también. Pero no Ah, se preocupe, por supuesto, yo doy el aviso que corresponde, ¿cierto? Y después se empiezan a comunicar ya con ustedes. ah, ya. Muy amable. No, con mucho gusto. Mm, Bien, mm. hay algunas personas también que están contestando en el chat. Les agradezco enormemente su retroalimentación para quedarnos de acuerdo, ¿cierto? Con esto de la clase. Yo les agradezco también que me pregunten, que pongan atención en esta parte, porque después yo creo que a ustedes les ha pasado que compañeros que no asisten a clase preguntan lo mismo. Entonces, para que nosotros tengamos esto clarito y que nadie que pregunte nos cause una confusión, ¿ya, chiquillos? Si así Ya. lo determinamos ahora, así ¿Y queda. y la clase de mañana sería en el mismo horario, a las 7? La clase de mañana, como es recuperación, la vamos a empezar a las 19:30, ¿ya? Ya, También va a ser cortita porque estamos, insisto, solamente repasando, ¿ya? claro. Esa va a ser nuestra clase de 19:30 en adelante, hasta donde tengamos el contenido, porque así lo hemos estado haciendo hasta ahora. Vamos trabajando más que por horario, por objetivo de la clase. Y eh, recordar de que aunque tengamos las dos clases, nosotros no vamos a abrir la prueba mañana. La vamos a abrir el viernes después de nuestra clase final, en donde repasemos para la prueba. ¿Ya? Ya, ya, Es súper conveniente igual porque recuerden que ahí ya conocemos algunas preguntitas también y lo hacemos más claro. amigable. ¿Y la del Profe, viernes también, y la del viernes también es a las 7 o a las 7:30? A las 7:30 también. Ya, profe, ¿le puedo hacer una consulta? Y claro, por Eh, supuesto. la prueba es de lo que pasamos y es como, y también de nuestras guías, ¿cierto? Sí, pero es básicamente, mi niña, de los últimos contenidos que hemos visto. Ya, profe, muchas gracias. ¿Ya? No, con mucho gusto. Ya. Profesora, consulta, ¿y las pruebas Claro. atrasadas, cuándo se dan? Ah, buena pregunta, Karen. Excelente. El día viernes también, como vamos a abrir una prueba, ese día van a quedar también abiertas las otras para quienes por alguna razón no hayan podido realizarlas en el tiempo que correspondía. Este repechaje, por decirlo de algún modo, ¿ya? Ya, Entonces profesora, van a quedar abiertas para el fin de semana. ya. También, bien, con mucho gusto. Voy a, Gracias. no, de nada. Señalo, déjeme